Tengan un feliz sábado. Vamos a tener el repaso a la lección número 6, que lleva como título ¿Por qué se necesita la interpretación? La verdad es que la interpretación es algo bien esencial para estudiar la palabra de Dios. Pero antes de comenzar el estudio de esta mañana, voy a invitarlos a que inclinen el rostro. Vamos a orar. Oremos. Dios y Padre nuestro que habitas en los cielos, te doy gracias, oh Padre, por este lindo sábado en el cual pues nos gozamos al estudiar tu palabra y queremos, Señor, de que tú nos hables a través de tus santas escrituras. Sabemos, Señor, de que tu palabra es vida, que tu palabra nos llena de gozo, de alegría, saber de que ahí encontramos esperanza. Ahora, Señor, también queremos implorar la presencia de tu Santo Espíritu para que Él nos guíe en el estudio de esta mañana. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, el título, el versículo a memorizar para esta semana ya lo siente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, también, hermanos, sin fe es imposible también entender la Biblia. Mire, muchas personas, cuando agarran el libro sagrado, agarran la palabra de Dios, dicen, bueno, hoy vamos a ver qué es lo que nos dice Dios en esta mañana. Y agarran la Biblia, la abren y tocan un versículo y creen que ahí es como Dios le está indicando que debe de estudiar la Biblia. La verdad es que no es la forma como debemos de estudiar la Biblia. La Biblia tiene una guía, la Biblia tiene una forma de cómo poder estudiarla, pero lo más importante es siempre pedir la dirección del Espíritu Santo, que sea el Espíritu el que nos hable y nos haga entender y comprender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que creen interpretar la Biblia, pero la interpretan a su manera y a su forma de cómo está su iglesia, pero la Biblia se interpreta a sí misma. En esta mañana vamos a tocar diferentes tópicos y el primer tópico de la lección nos habla de las presuposiciones, una palabra bastante difícil de pronunciar, pero acordémonos de que los discípulos tenían muchas inquietudes. Ellos esperaban ver a Jesús como un liberador, ellos lo esperaban ver como Moisés. Sin embargo, vemos de que la Biblia lo había dicho de diferente manera. Entonces dice el relato que se encuentra en Lucas 24 del 36 al 45, dice de que los discípulos iban caminando y además de eso, dice de que iban conversando de todo lo que había acontecido pero para esto voy a dar al hermano Rex para que él nos hable de hacer las preposiciones y así de esa forma nosotros podemos entender y comprender lo que esta parte de la lección nos quiere decir. ¿No, Rex? Gracias, hermano Gustavo. Creo que es una bonita lección para esta semana y me gusta el día domingo porque habla de las presuposiciones. Y esa palabra presuposición es algo que uno viene desde pequeño. Ahora, hay muchos religiosos cristianos que ya tienen una mentalidad basada desde pequeño, desde su educación, cómo los criaron, la escuela que asistieron. Puede ser el país de donde viene, puede ser la cultura, puede ser la crianza, como dijimos, de los padres. Entonces tienen una mentalidad ya basada desde su niñez. Y es difícil porque con una mentalidad no en blanco, todo el mundo lee la palabra de Dios, hablamos de Dios, abrimos la palabra de Dios y cuando leemos algo nos basamos primeramente como si tuviéramos algo allá atrás en nuestra mente, en nuestro cerebro, que ya está la semilla ahí puesta y creemos en muchas de esas cosas basadas en nuestra preconceptos que ya tenemos desde pequeño. Entonces, es difícil. Por esa misma razón, nosotros decimos, ¿por qué existen tantas iglesias? Es porque cada pastor, cada líder, cada cristiano, cada creyente, cuando abre la palabra de Dios, lee un texto y no se fija en el contexto, no se fija de qué el autor, de qué cultura viene, de qué está hablando, a qué se está basando, o de qué se habla ese capítulo, o ese texto, o aún este libro. Entonces,
es un poco difícil para muchos porque traen su propia idea y su propio preconcepto. Entonces leen un texto, dan una explicación y la otra persona lee el mismo texto y saca las diferentes conclusiones, porque simplemente hay cosas que ya dentro de la cabeza, como decimos nosotros, ya desde pequeño creemos en cosas y basamos en eso. Ok, ¿qué es lo que pasó con estos? ¿Qué es lo que impidió a los discípulos a que no estaban familiarizados con la escritura, aunque se cree de que vivió con Jesús, estuvieron con Jesús, Jesús les enseñó por 3 años y medio y todavía no creyeron lo que estaba sucediendo? Tenían una semana por ahí cuando Jesús resucitó y todavía no creían que eso iba a pasar. ¿Por qué? Porque recuerda, apenas los discípulos apenas habían pasado 3 años y medio con Jesús. Puede ser que no tenían suficiente base, puede ser que el preconcepto que tenían de su pasado estaba influyendo la forma como estaba recibiendo el mensaje de Jesús. Y por esa misma razón, entonces se espantaron cuando vieron a Jesús. ¿Y qué es lo que pasó? La historia nos está diciendo en la lección, no vamos a leer todos los versículos, pero ahí estaba Tomás. ¿Qué es lo que pasó con Tomás? Tomás pensaba de que eso no podía ser posible, que Jesús haya resucitado. Ellos pensaban y creían en ghosts, como decimos nosotros, en espíritus. Y cuando Jesús supo eso y se le apareció, ¿qué es lo que le dijo? Ahí está en Lucas 24, del 36 al 45, solamente unos cuantos pasajes. Dice, se espantó, se atemorizaron. Y no solamente eso, sino que Jesús mira a Tomás y le dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, le dice Jesús. Pero algo más pasa. Le dice ahora, denme de comer. Y me gustó esta traducción porque dice de que a Jesús, ¿qué es lo que le dieron? Le dieron de comer algo, le dieron de comer, dice, ahí está, se me fue, donde está, si me ayudan ustedes, dice, y ellos les hablaron y le dijeron, denme una parte de un pez asado. Mire lo que dieron, dice, le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Esta traducción, eso es lo que dice, pero no solamente eso, sino que Tomás tenía eso de que no creía, y Jesús le dice, tome tu mano, métalo en el hueco ahí de mi costado y mire lo que está pasando, y le enseñó la mano también. Mire, hay muchas cosas, hermanos, estamos hablando de la escuela sabática, pero hay muchas cosas que nos suceden a nosotros mismos. Mire, hay muchos de otras creencias, de otras iglesias que tienen ya una presuposición, ya tiene bases, semillas sembradas, que creen en otras cosas, y a veces es difícil concentrar cuando abren la palabra de Dios y hay una cosa que no está con su creencia, les es difícil y toman una interpretación un poco que más bien en lugar de ayudar en su vida espiritual, por esa misma razón se salen, o como no es a su conveniencia, no quieren aceptar la verdad. Y muchos de nuestros hermanos, por esa misma razón, estamos muy débiles espiritualmente. Pastor, ¿qué me dice? Bueno, yo quisiera comentar en el Lucas 24, versículo 44 y 45. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Dice, y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, dice, les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. O sea, si la Biblia dice que entonces se les abrió el entendimiento, quiere decir que su mente la tenían que cerrada. Entonces, muchas veces, hermanos, hermanos de otra iglesia, pero también adventistas del séptimo día, venimos a la lectura, a la escritura, con lo que uno ya piensa, con lo que uno ya cree. Entonces, se recomienda, hermanos, que hay que venir a la Biblia, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe
y nomás leer la Biblia y decirle, Señor, habla a mi corazón. Los discípulos, ellos pensaban que Jesús venía a establecer su reino, a deshacerse de los romanos. Entonces, cuando Él murió, ellos no podían entender bien las escrituras hasta que alguien, o sea, ese alguien fue Jesús, les explicó, entonces se les abrió la mente. De igual manera, hay hermanos que por tiempo no entienden un versículo, pero gracias al Espíritu Santo nos ayuda a abrir la mente y poder entender la escritura. Sí. Gracias, Pastor Valadez. La verdad es que ya el hermano Rex y el Pastor Valadez ampliaron un poco con respecto a estas presuposiciones. Acordémonos de que Jesús durante 3 años y medio les había aclarado, dice, y conforme a lo que estaba escrito desde Moisés, dice, los profetas y los salmos. Entonces quiere decir que ellos todavía no alcanzaban a comprender, tenían una presuposición. Y como lo mencionó el hermano Rex, cuando lo vieron, dice que se espantaron porque creyeron que era un espíritu, algo que ellos ya tenían en su mente, pero cuando Jesús se les mostró en carne y hueso, ellos pudieron entender y comprender de que verdaderamente todo lo que Él les había dicho se cumplió de acuerdo a cómo estaba escrito en la Escritura. Así que, hermanos, es algo interesante saber que confiamos en la palabra de Dios. Por eso que el Señor Jesús dijo, santifícalo, dice, en tu verdad, tu palabra es verdad. Y cuando vamos al libro sagrado, con ese espíritu de entender, comprender lo que el Señor quiere decirnos, no hay duda de que el Señor nos va a hacer entender cosas que son difíciles para nosotros. Bien, vamos a entrar a la siguiente parte de la lección. Ya tocamos la parte de las presuposiciones. Ahora vamos a tocar la parte de la traducción y la interpretación. Acordémonos de que la Biblia fue escrita originalmente en hebreo. Luego después hay partes que se escribieron en arameo. Y por último se escribieron partes en griego, que es con respecto al Nuevo Testamento. Pero acordémonos de que muchas veces las traducciones varían porque muchas veces el escritor escribió de acuerdo en el lugar donde estaba viviendo y aparte de lo que era su cultura. Entonces, muchas veces las traducciones difieren un poco, pero acordémonos de que la Biblia siempre debemos de pedir la ayuda de Dios para poder entender. Vamos a pedirle al hermano Luis que nos ayude en esta parte de la lección y luego después vamos a hacer un breve comentario con respecto a lo que dice este tópico de la lección. Bueno, mi hermano, como usted dijo, la Biblia pues, fue escrita en idiomas muy antiguos que actualmente pues ya no se practican. Por ejemplo, el Antiguo Testamento la mayor parte de él fue escrita en hebreo, como usted dijo, y una poquita parte de arameo, mientras que el Nuevo Testamento fue escrito en el hebreo, pero el hebreo koiné, el griego, pero un griego koiné que hoy en día pues ya no lo hablan los griegos, y por lo tanto como fue escrito solamente en 3 diferentes idiomas, y nos ponemos a pensar cuántos idiomas hay en el planeta Tierra. Hay muchos idiomas. Se imagina que la Biblia estuviera solamente escrita en esos idiomas, pues la mayoría de nosotros no tuviéramos acceso a poder, tal vez tendríamos una Biblia, pero si estuviera en los idiomas originales, pues la agarraríamos y ¿qué entenderíamos? Nada. Por eso es que el Señor, en su sabiduría, pues Él dejó personas pues, capacitadas, les dio la capacidad para que pudieran traducir la Biblia. Vamos a ir a 1 Corintios, al capítulo 12, versículo 10. Dio algunos de los dones que Dios dejó a las personas, y la palabra de Dios nos dice: a otro operación de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversidad de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Vemos como Dios en su sabiduría y que tiene el control de todo, pues dejó personas capacitadas para que pudieran traducir la Biblia, que no es cosa fácil, porque recordemos de que a veces es difícil. Hay unas palabras que a veces no tienen otro sinónimo en diferentes idiomas, o sea que no tienen una traducción exacta, y a veces el traductor tiene que pensar y pedirle a la dirección de Dios para poder escribir ahí lo que más se asemeje al mensaje
original. Pero gracias a Dios, mis hermanos, que hoy en día pues nosotros podemos contar con la Biblia escrita en nuestro propio idioma, y hay diferentes traducciones. Por eso es bueno tener tal vez diferentes Biblias con diferentes traducciones, porque ahí uno puede entender un poquito mejor el mensaje que Dios quiere dejarnos a través de su palabra. ¿Y por qué les digo esto? Porque es bueno que podamos tener una buena traducción y una buena interpretación de la Biblia, porque una mala interpretación pues nos puede alejar de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere que hagamos, y a veces por malas interpretaciones. Es por eso que a veces han surgido pues diferentes denominaciones, diferentes iglesias, sectas y todo con diferentes ideas, porque ellos han tergiversado la interpretación de las escrituras y se han dejado llevar por otros pensamientos que no tienen nada que ver con lo que el escritor originalmente quiso decir o nos quiso enseñar. Es por eso que siempre es bueno que antes de ponerse a estudiar la Biblia, pues pedir la dirección de Dios con oración para que el Espíritu Santo, como está escrito, nos lleve a toda verdad. Entonces, mis hermanos, gracias a Dios que hoy en día, como les dije, contamos con muchas traducciones en las cuales nosotros podemos comparar un texto con otro, y como siempre recomendó la hermana Elena de White, que se debe estudiar, dice, texto por texto, depende el tema al cual nosotros estamos inquiriendo. Por ejemplo, con el tema del estado de los muertos. Recordemos que en la Biblia, en Génesis, dice que Dios formó el hombre el polvo de la tierra, y sopló en él aliento de vida y llegó a ser un alma viviente. Pero en Eclesiastés, el sabio Salomón dice que el cuerpo vuelve a la tierra, y el espíritu a Dios quien lo dio. Entonces vemos que ahí hay un poco de descontrol, porque las personas que creen en la inmortalidad del alma, pues se agarran de ahí para decir, no, pues ve que el cuerpo tiene un espíritu que sale y que es diferente. Pero recordemos que la versión más popular de la Biblia es la Reina Valera, y recordemos que ellos eran sacerdotes que tenían esa creencia, la muerte, esa presuposición, como hablaba el hermano Rex al principio. Entonces es bueno que cuando queremos estudiar un tema en particular, pues buscar no solamente un versículo, sino buscar diferentes versículos en la Biblia para así poder entender mejor, y poder siempre tener una interpretación pues basada en toda la escritura y no solamente en un párrafo bíblico, mis hermanos. Sí. Gracias, hermano Luis. Mira, algo bien interesante. Mire, yo cuando comencé a estudiar la Biblia, recuerdo que para mí era bien difícil entender cuando decía día de reposo y aparecía un asterisco ahí al ladito, ¿verdad? Y me decía el hermano, no es que ese asterisco quiere decir aquí equivale a sábado. Pero una vez ella me dijo, mire, para que usted se convenza de que es día sábado, me llevó una versión católica que decía Nácar Colunga. Y entonces ahí decía específicamente día sábado, día de reposo. Entonces vemos pues que las traducciones sí nos ayudan más a comprender más lo que el escritor bíblico quiso decir. Como el hermano Luis lo mencionó, diferentes versiones. Dios habla hoy, nueva versión internacional, la Biblia actualmente. Entonces vemos de que las traducciones cada vez se van adaptando al lenguaje en el cual pues nosotros nos desarrollamos. Y no solamente eso, sino que también nos ayuda a comprender. Por ejemplo, hoy en día tenemos comentarios bíblicos que nos ayudan a comprender y a interpretar determinados versículos que a veces nos cuesta entender. También tenemos concordancia bíblica que nos ayuda de que ese mismo texto aparece en diferentes partes de la Biblia. Entonces, hermanos, la interpretación bíblica es algo bien importante, pero siempre, como les he dicho, tiene que ser de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Vamos a pedirle al hermano Res que nos ayude con un pequeño comentario ahí, por favor. Bueno, la traducción es como más adelante el día jueves creo que sale un texto donde habla hay una palabra donde Jesús usó teas
Teas, y lo vamos a leer más adelante, y también está otra palabra que salió en la Biblia, dice areópagos. Entonces, Areópagos. uno no sabe qué es lo que significa. Es lo mismo, como dijo los hermanos ahorita, la Biblia, la original fue traducida a español, a inglés y otras palabras a otros idiomas. Entonces, hay palabras que si tú no lo comprendes, tienes que ir al diccionario a ver qué es lo que significa para uno entender. Y busqué esas dos palabras y la primera palabra, teas, no la entendía. Yo dije, ¿qué será? Tal vez otra persona ya la buscó, ya la entiende, ya sabe lo que es el significado. Y yo dije, pues, ¿qué es esto? Tuve que buscar en el diccionario y vi que decía astillas de madera para prender fuego. Dije, oh, ahora ya entiendo de lo que me está hablando la palabra de Dios. Ya entendí. Había otra, la palabra areópagos. Yo dije, ¿qué será eso? Y fui a buscar otra vez, dije, la interpretación, hay que buscarla, y significa es una tribunal, el Tribunal Supremo. Dije, ok, ahora ya entendí. Y por eso, todas las veces, uno como hermanos, como cristianos, como si vamos con el corazón abierto, listo, honesto, para que oremos primero y abramos la palabra de Dios y pedimos la presencia del Espíritu Santo, nosotros podemos ir aprendiendo cada vez que tocamos la palabra de Dios. Sí. Gracias, hermano Rec. Gracias. Bien, hermanos, como usted ya el hermano Rec lo mencionó, hay diferentes Biblias, hay diferentes traducciones. La verdad es que del inglés difiere un poco al español. Imagínense del español diferirlo a un dialecto, o sea, va a cambiar siempre la traducción y no solamente eso, la interpretación. Bien, vamos a avanzar y vamos a entrar a la parte del día donde dice la Biblia y la cultura. Así es que esta parte es bien interesante porque muchas veces la palabra de Dios, muchas personas la quieren adaptar a la cultura donde ellos viven. Por ejemplo, si la queremos adaptar, digamos, en República Dominicana, pues ellos tienen una forma de cómo adorar. En Centroamérica hay una forma de adorar. Aquí en los Estados Unidos hay una forma de adorar, pero acordémonos de que la Biblia es la misma, la que usamos casi la mayoría en diferentes países y en diferentes regiones. Pero vamos a ver qué nos dice el pastor Valadez con respecto a la Biblia y la cultura. Hermanos, miren, muchas veces lo que está escrito en la Biblia refleja los tiempos y la cultura. Y vemos que en la Biblia Dios trata de llegar a la persona tal y donde ellos están, ¿verdad? En el lenguaje que ellos pueden entender, ¿verdad? Dios no necesariamente cambia una cultura totalmente o de repente así. Por ejemplo, cuando vemos el ejemplo de la esclavitud, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, la Biblia no condena así o no dice que hagan una revolución en cuanto a la terminación de la esclavitud. Pero como vemos en el libro de Filemón, ¿verdad? Vemos que allí hay un mensaje, ¿verdad? Hay un mensaje a través de Pablo y allí se encuentra la historia de Onésimo, ¿verdad? Que él ya no fue tratado como un esclavo, pero sino que fue tratado como un hermano. Vamos a ver aquí rapiditamente en el libro de Filemón, versículos 10 al 16. Y le voy a pedir a mi hermano Gustavo, ¿qué le parece si me ayuda a leer ahí en el libro de Filemón? Solo un capítulo, así es que versículo 10 a 16. Correcto. Filemón. Filemón. ¿Tiene ahí a la mano? Yo lo tengo aquí a la mano. Ok, adelante. Okay. Dice, del 10 en adelante, dijo. Del 10 al 16, por favor. 6 versículos. Ok. Te ruego por mi hijo Onésimo, que engendré en mis prisiones. En otro tiempo te fue inútil, pero ahora es útil para ti y para mí. Te lo devuelvo. Tú pues recíbelo como a mi propio corazón. Quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviera en mi prisión por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento,
para que tu favor no sea forzado, sino voluntario. Quizá por eso se apartó de ti por un tiempo, para que lo recuperes para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado. Es muy amado por mí, pero más amado para ti, tanto en lo humano como en el Señor. Así es que, hermanos, recuerden que aunque la Biblia fue escrita en un tiempo, ¿verdad? Hace muchos años, con una cultura muy diferente a la nuestra, recuerden que las verdades siguen siendo relevantes. Miren cómo Dios va más o menos poco a poco inyectando las verdades bíblicas. Pablo le dice a Filimón que aceptes a Onésimo, no como esclavo, sino como qué, como un hermano. Entonces hay que entender la cultura. Les voy a dar un ejemplo. Vayamos al libro de Efesios capítulo 6, versículos 5 y 9. Si uno nomás lee así directamente en Efesios capítulo 6, versículos 5 y 9, miren lo que dice. Siervos, obedezcan a los que son sus amos en la tierra con temor y temblor, con sinceridad de corazón como a Cristo, no sorbiendo solo cuando se les esté mirando, como los que quieren quedar bien con los hombres, sino como siervos de Cristo haciendo la voluntad de Dios. Bueno, solo quiero que veamos el contexto. Si uno lee esto, uno puede decir, oye, hermano Luis, yo puedo tener esclavos, sino que hay que ver el contexto, hay que ver la cultura, hay que estudiar un poco más a fondo. Si uno entiende la cultura, es más fácil poder comunicar el evangelio. Y si la tradición es correcta, hay evidencia que Onésimo llegó a ser un gran líder en Éfeso, ¿verdad? Un líder en la iglesia cristiana. Así es que si eso es verdad, lo que cuenta la tradición, entonces obviamente Filimón escuchó el mensaje de Pablo. Les dejo con esto para pensar también, para entender la cultura. Si usted está en el Caribe y quiere testificar de Cristo Jesús, y imagínese, hermano Gustavo, usted le dice, mire, cuando usted pide perdón, sus pecados serán blancos como la nieve. Oye, un caribeño va a decir, oye papá, pero no te entiendo, ¿cómo? ¿Qué nieve? Porque ellos no han visto la nieve. Pero alguien como que ha vivido en Nueva York, ¿verdad? Como el hermano Gustavo, su servidor en Chicago, bueno, uno entiende que esa nieve es blanca, blanca. Entonces es mejor decir, mire, cuando Jesús perdona tu pecado, brother, tu pecado llega a ser blanco como lo que está dentro de un coco, ¿verdad? Entonces allí los caribeños le entienden de volada. Entonces hay veces que debemos que entender la cultura para poder comunicar el evangelio de Cristo Jesús. Sí, hay algo bien importante y hay que saber entender que inclusive cuando se escribió el Nuevo Testamento, prácticamente el pueblo de Dios, o sea, el Israel estaba siendo gobernado, o sea, estaba bajo los auspicios del Imperio Romano. Prácticamente ellos no eran libres, sino que prácticamente eran esclavos. Y parte de los contextos que se hablan en la Biblia hablan de esa cultura acerca de la esclavitud. Era común que los esclavos eran vendidos. Eso era parte de la cultura del Oriente Medio en los tiempos bíblicos, pero acordémonos de que esto ya no compagina hoy en día tener esclavos, porque la Biblia dice que Dios nos hace libres. Entonces ahí entraría una contradicción, hacer libres y luego después estamos hablando de esclavos. Bien, gracias Pastor Valadez por esa parte que nos amplió con respecto a la cultura. Ahora vamos a entrar a la siguiente parte de la lección que nos habla nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Así es que aquí vamos a pedirle nuevamente al hermano Res que nos ayude para que luego después hagamos un pequeño comentario cada uno de nosotros. Gracias, hermano. Dice nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Esto es difícil para entender y a veces es fácil para entender. En la Biblia dice de que todos pecamos, todos hemos sido pecadores y vamos a morir. Pero hay una cosa, ¿qué es lo que impidió a las personas
de este pasaje que vamos a leer en Juan 9, 39 al 41, que aceptaron la verdad del mensaje bíblico. Mire lo que dice aquí Jesús en Juan 9, 39, 41, y vamos a dar un corto comentario. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean ciegos o cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, le hacen esta pregunta: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Ahora vamos a leer Juan 12, 42 al 43. Dice: con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esto es maravilloso. A mí me gusta este pasaje porque Jesús le dice de que él vino para hacer justicia. A la vez dice que vino para los que no ven, le iba a dar para que vean, para que pudieran ver. Y los que ven, no van a poder ver. Los fariseos le hicieron esa pregunta. Entonces, ¿acaso somos nosotros ciegos? Jesús le dice: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Hermanos, en nuestra vida cristiana es difícil. Hay muchos de nosotros que miramos las cosas, pero nos ponemos un pañuelo o las manos encima de la vista y no queremos verlos. Y al revés, cuando no miramos una cosa, inventamos y decimos que sí, lo hemos visto. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando toda la lección de la escuela sabática nos está dando la lección de cómo aprender a leer la escritura, cómo interpretarlas, cómo entenderlas? El problema fue de que en el tiempo de Jesús, muchos de los discípulos no podían entender cosas y Jesús le enseñaba. Pero estaban los fariseos, que eran los maestros de la ley, que sabían todo, según ellos, entendían todos, miraban, tenían los ojos abiertos, sí, pero no querían ver. Y las cosas que Jesús le quería enseñar, ellos tapaban los ojos, la vista. Ahora ellos le preguntan, le dice, ellos le preguntaron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le dijo, si fuerais ciegos, no tendríais pecados. Mas ahora, como decís, vemos, vuestro pecado permanece. Hermanos, todos nosotros somos pecadores. ¿Sabes por qué? Porque todos sabemos lo que es la verdad. El problema es de que nos tapamos la vista y queremos ser ciegos y actuamos como ciegos. ¿Y por qué razón? Dijo el hermano al comienzo, muchas personas abren la palabra de Dios y ahí dice algo, una verdad que tú tienes que cumplir, que tú tienes que aceptar, tú tienes que hacer y vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Nos abre los ojos, pero ¿sabes lo que hacemos nosotros como seres pecadores? El problema de que nosotros queremos tapar esa verdad por nuestro orgullo. Nos tapamos esa verdad porque nosotros no queremos nos autoengañamos. Ponemos en duda y esa duda hace que nosotros nos distanciemos y llegamos a la desobediencia. No por la palabra de Dios, sino simplemente porque existe algo. Yo estaba pensando hoy mientras estaba estudiando esta parte y se me vino en la mente algo. Usted sabe de que nosotros nacimos en pecado. Y se me vino en la mente, como decimos nosotros, clic, se me vino en la mente. Hay animales que tienen venenos, pero no mueren. Ellos tienen veneno en su carne, en su propia sangre, en su saliva. Sí. Mata a otros animales con ese veneno, pero a ellos mismos ese veneno no lo mata. Cuando nosotros nacimos con un veneno ya dentro del ser humano, lo que se llama el pecado, el virus que tenemos, el pecado.
Y pensé yo, ¿cómo sería el hermano Rex si hubiera nacido sin pecado? Entonces, al crecer, si el pecado está afuera, pero no en mí, porque yo nací sano, inocente, santo, sin pecado, ¿qué hubiera pasado si un pecado entrara en mi vida? Me mata. Sí. Entonces me quedé pensando y yo dije, Dios es grande, Dios es misericordioso. Por esa misma razón, Dios supo lo que estaba pasando. No nos dejó morir en ese momento, pero ya traemos ese virus dentro de nosotros, lo que se llama pecado. Y es difícil dejar ese pecado salir de nosotros porque seguimos peleando. Pero el orgullo, el mal pensamiento, y no queremos estudiar la palabra, pero sí cuando la palabra de Dios nos dice la verdad, nosotros nos queremos poner esa tapadera de la vista y nos queremos ser ciegos. Pero no es porque queremos ser ciegos, simplemente porque no queremos escuchar la palabra de Dios, no queremos aceptar lo que Dios nos está diciendo cómo vivir. El pensamiento Vamos a ver, de hermano Luis, ¿qué uno. nos dice ahí? Adelante, Bueno, hermano Luis. sí, mi hermano, tenemos que reconocer que lo que somos como seres humanos caídos influye en la manera en que tomamos la escritura. Y lo voy a invitar a que vayamos a Efesios capítulo 4, del 17 al 20. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, dice, no habéis aprendido así a Cristo. Así, mis hermanos, que este texto nos indica que la dureza del corazón humano genera ignorancia voluntaria, resistencia espiritual y hasta insensibilidad total a las cosas de Dios. De esa manera, mis hermanos, aunque leamos la Biblia, nuestra naturaleza inclinada al pecado, pues a veces nos invita a torcer la escritura, por lo que ya tenemos, pero gracias a Dios y a su Santo Espíritu, que a veces nos endereza un poco y nos hace más personas de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí, gracias, hermano Luis. Yo me recuerdo de que en cierta oportunidad había una persona de que había estudiado mucho la palabra de Dios y ella decía, pero yo para qué voy a aceptar a Cristo si yo soy una persona buena, decía. Yo a nadie le hago mal, pero caí en el orgullo, en la autosuficiencia de que no necesitaba de Dios. La Biblia nos enseña de que sí necesitamos de Dios, necesitamos de ese espíritu perdonador, el cual pues lo obtenemos nosotros a través de Cristo Jesús. Mucha gente dice, tal y como lo menciona Apocalipsis 3:17, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y en ninguna cosa tengo necesidad. Lo mismo sucedía con los fariseos en aquel tiempo. Ellos se sentían orgullosos, se sentían que eran los más sabios, que conocían la palabra de Dios. Dice que amaban más, dice, la aprobación de los hombres que la aprobación de Dios. Y es aquí donde muchas veces el ser humano cae en este problema, porque se autoevalúan ellos de que yo no soy como y entonces ahí donde nosotros podemos caer en ese error, pero no reconocemos de que somos pecadores. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice, por cuanto todos pecaron, todos pecamos y estamos destituidos, dice, de la gloria de Dios. Solamente a través de Cristo nosotros somos restaurados y somos llevados hacia Dios como sus hijos. Bien, vamos a entrar a la última parte de la lección de esta mañana y le vamos a pedir al pastor Valadez que nos diga por qué es importante la interpretación. Muy bien, hermanos. Les voy a invitar a que vayamos al libro de Nehemías 8 y voy a necesitar un par de voluntarios que me ayuden en Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 3 y luego vamos a saltar al versículo 8. Y otro voluntario, por favor, que tenga listo para mí segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Estamos en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 1 al 3 y luego el 8. Y luego vamos a leer segunda de Pedro 3, 15, 16. ¿Quién me puede ayudar a leer esos
Porque, hermano Luis, por favor, si me puede leer Nehemías, y no sé si alguien más. Yo le leo, pastor. Ajá. Ok, Nehemías dice, Nehemías 8, 1 al 3 nos dice, todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está ante la puerta del agua y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, que el Señor mandó a Israel. El primer día del 7º mes, el sacerdote Esdras trajo la ley ante la congregación de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y leyó en el libro en la plaza de la puerta del agua desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Ok, hermanos, entonces mire, esta es una pregunta para cualquiera de los tres, hermano Rex o hermano Gustavo. Entonces aquí vemos que Nehemías, aquí en el libro de Nehemías se describe un evento, ¿verdad? Hay un equipo de intérpretes que están ayudando al pueblo para que entiendan la palabra de Dios mientras es leída. Ahora pregunta, ¿qué ocurre en la iglesia si el pueblo, ¿verdad? Si hay división en el campamento, ¿verdad? En cuanto a una enseñanza bíblica. ¿Qué recomendación usted haría si hay un campo dividido, ¿verdad? Donde no hay entendimiento sobre algún tópico. ¿Qué recomendación darían ustedes en base a lo que hemos leído? Bueno, la Biblia dice ahí que ellos estaban atentos a la palabra de Dios. Recordamos de que solamente por la palabra de Dios que nosotros podemos mantenerlos unidos como pueblo. Si no ponemos atención claramente a la palabra de Dios, pues cualquiera podía salir con una nueva luz, una nueva idea, pero ¿qué? Está por decirlo así, está amparado con un escrito está. Por eso es que es importante, mis hermanos, de que las escrituras se interpreten de una manera correcta, porque muchas veces, nuestra inclinación pecaminosa, pues buscará llevarnos a alinear pues la Biblia con nuestros deseos pecaminosos. Entonces, muchas veces queremos amparar nuestras malas acciones con algunos versículos de la Biblia, sacándolos de su contexto. Entonces, es por eso que todos tenemos que estar atentos a lo que dice la palabra de Dios. Sí, es muy bueno estar atentos a la palabra, pero como le diría que también es bueno quizás ver los líderes, ¿verdad? Ya sea el pastor, ¿verdad? Los ancianos, hermanos de experiencia, ¿verdad? A animar, convocar una junta. Mire, hay esta inquietud sobre este versículo, sobre esta enseñanza de la Biblia. Se recomienda que vayamos, hagamos como en los tiempos de Nehemías, ¿verdad? Estudiar la palabra de Dios para buscar la interpretación correcta. Obviamente, sea pastor, anciano, hay que ser como los bereanos, ¿verdad? Hay que investigar si lo que dice el pastor, el profesor o el anciano, hay que ver si está de acuerdo a la palabra de Dios y como adventistas, si también está en armonía con los escritos de la hermana White. Porque si hay una diferencia, ¿verdad? Con la Biblia o con el espíritu de profecía, pues podemos saber que no hay luz en esa enseñanza. Y vemos, esto no es nada nuevo. Hoy día, es cierto, hay veces hay discusión, hay división en la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces uno nomás se va por un lado, otro por el otro, pero hay que estudiar, hay que investigar. Miren, en los tiempos de Pablo, miren lo que Pedro, esto ha sucedido desde los tiempos de los discípulos. Miren en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Hermano Gustavo, si será tan amable. Yo le leo aquí, pastor. Segunda Y esto, y tener entendido que la paciencia, dice nuestro Señor, es para la salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y si luego después sigue diciendo, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas
de estas cosas, entre las cuales, dice, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, dice, como también las otras escrituras, para su propia perdición. No hay duda, pastor, de que el apóstol Pablo tenía un intelecto. Acordémonos de que él era un hombre que fue educado a los pies del gran maestro Gamaliel. Era un hombre que hablaba también con filosofía. Por eso es que cuando llegó al Areópago y vio los dioses que tenían ellos, Dios le llamó la atención y dijo, este tiene una inscripción que dice al Dios no conocido, dice, y de este es el que les voy a hablar yo en este momento, y les habló. Lamentablemente muchas veces las personas no se dejan guiar por lo que dice la escritura. Acordémonos que en las lecciones anteriores dijimos a la ley y al testimonio, dice, y si no dijesen conforme a esto, dice, es porque no les ha amanecido. Luego después el Señor Jesús lo confirma y dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, hermanos, cuando nos dejamos guiar por una mala interpretación, porque como yo pienso, como yo creo, entonces ahí estamos en un grave error, porque nos estamos dejando guiar por nuestros pensamientos, por lo que yo pienso, porque lo que yo creo y lo que yo quiero hacer. Mire, hace el año pasado, o hace 2 años, estuvimos visitando ahí cerca de Austin, y me llamó la atención cuando pasamos ahí por Waco, Texas. Me hizo recordar esa tragedia que sucedió aquí en Texas. Eso no es algo del otro mundo, sino que un hombre interpretó la Biblia y él decía que era parte de los 7 sellos, cuando la Biblia menciona algo bien diferente de acuerdo a lo que dice el libro de Apocalipsis. Y es aquí, hermanos, cuando nos dejamos guiar por un líder, por un hombre, y no vamos a la escritura, podemos ser engañados. Por eso que el Señor Jesús nos advirtió, dice, y vendrán falsos maestros, falsos profetas, y engañarán aún, dice, a los escogidos. Así que, hermanos, nosotros no estamos en tinieblas, tenemos la palabra de Dios, y no hacemos mal cuando no queremos seguir a un líder por lo que él dice, porque dice que tiene nueva luz. La luz solamente está en la Biblia y en la palabra de Dios, y además del espíritu de profecía. Pastor Valadez. Sí, muchas gracias, hermano. Muy, muy bien explicado. Solo quería comentar, ¿verdad? Recuerden, como adventistas del 7º día, ¿verdad? Que creemos en la palabra de Dios, obviamente como nuestra fundación. Entonces, como sabiendo que la fundación del adventismo es la Biblia, tenemos que rechazar tradición, credos, autoridades humanas, y debemos saber cómo interpretar la Biblia, porque como acaba de decir el hermano, si nosotros no interpretamos la Biblia correctamente, obviamente no va a existir unidad en la iglesia adventista. Yo me alegro porque este folleto de escuela sabática justamente está ayudando a la hermandad mundialmente a entender y saber cómo interpretar la palabra de Dios. Así es que, hermanos, les animo que sigan estudiando, comparando texto con texto, ¿verdad? Viendo lo que quizás la cultura, lo que dice yo diría los comentarios, los comentarios bíblicos serán para lo último, ¿verdad? Porque recuerden que la mayoría de los comentarios bíblicos no son inspirados, es un hombre, ¿verdad? Que él interpreta ciertas cosas de su manera. Así es que vayamos a la Biblia, vayamos comparando diferentes versiones, ¿verdad? Para poder entender una palabra, ya que pues muchos no entienden los idiomas originales, y aún los que lo han estudiado, si no lo siguen practicando, se les va olvidando. Pero gracias a Dios tenemos la Biblia en castellano, en inglés, ¿verdad? Y en diferentes versiones también para ir comparando las escrituras. Gracias, Pastor Valadez. Bien, hermanos, hemos llegado ya prácticamente al final del estudio de esta mañana, y lo único que nosotros nos queda es invitarlo a que estudiemos la Biblia, y acordémonos que el título central de todo este trimestre va a ser cómo interpretar la Biblia. Acordémonos de que la Biblia se interpreta a sí misma. No hay nuevas luces para nosotros. Ya la Biblia pues nos habla claramente. El espíritu de profecía solamente nos amplía aquellas cosas que a veces nos es difícil de poder entender. Ya nosotros leímos en 2 de Pedro, dice de que Pablo hablaba cosas que son difíciles de entender. Mire, yo les voy a mencionar solo un texto y con esto cerramos. En Colosenses 2:14, la mayoría de gente dice que ahí está clavada la cruz y que ya no hay que guardarla.
pero no se está refiriendo a eso, sino que se está refiriendo a la ley del ceremonial, a la cual pues el pueblo de Israel pues seguía de acuerdo a lo que Moisés les había escrito. Pero la gente dice, no, si ya se fue clavada, dice, ya no hay que guardarla, pero no estudian, no interpretan la Biblia, lo que quiere decir en los diferentes textos, y no solamente eso, sino que se van solamente a ese versículo, dicen, la Biblia, la ley ya fue clavada en la cruz del Calvario y ya no hay que guardar más mandamientos. Yo recuerdo que a una persona le dije, bueno, entonces yo le puedo robar a usted y ya no es malo, le digo, porque ya no hay mandamientos que guardar. Bien, hermanos, hemos concluido el estudio de esta mañana y damos gracias a Dios porque nos ha permitido estar con ustedes en este repaso de la escuela sabática. Siempre enfatizamos, haga también usted su estudio en casa y estudie. No hay duda de que el Señor pues nos habla cada mañana y cada día con respecto a la Escritura. Vamos a invitar al hermano Rey que por favor nos despida en una oración para concluir el estudio de esta mañana. Oremos. Amante Dios, gracias por esta mañana, gracias por este estudio, gracias por tu mensaje, gracias por tu Espíritu Santo y gracias porque nos ha dado tu palabra escrita por medio de los profetas y el Espíritu de profecía. Te quiero pedir en este momento por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestra iglesia, por todos los pastores de este distrito, en este mundo entero, que nos proteja de cualquier mal y que tú puedas hacer tu voluntad con nosotros. Pero queremos pedir que tú puedas, que nosotros podamos tener ese privilegio de entregar nuestros corazones a ti para que tú puedas trabajar en ellas. Dios, gracias por tu perdón, gracias por Jesús y gracias porque tenemos todavía tu palabra viva, eficaz, que nos sigue llamando la atención. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. 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 Hermanos, un saludo, un feliz sábado y que Dios me los bendiga. Igualmente, feliz sábado.